Buenas noches a todos. Mi nombre es Catalina Rodrigo y soy presidenta de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tengo el agrado de darles la bienvenida a una conferencia dedicada a Hegel y en concreto a su epistemología aplicada a las ciencias sociales. El expositor de hoy es un académico que ha dedicado su vida al estudio de este complejo filósofo alemán. Le doy la bienvenida al doctor Gonzalo Tinajeros. Esta es nuestra cuarta conferencia online que compone el espacio que la sociedad científica promueve para la discusión y el debate de la teoría política. En la misma línea se encuentran proyectos como las Chastipostas, pequeños textos que publicamos a diario donde relacionamos la ciencia política y las relaciones internacionales con las diferentes dimensiones de la vida cotidiana. Por otro lado, los invitamos a esperar nuestro podcast que saldrá muy pronto llamado Esto no es política. Pasando ya a la presentación de quienes acompañarán la conferencia de hoy como representantes de la sociedad, permítanme presentarles a Salim Martínez y a Sergio Manjón. No obstante, antes de cederles la palabra, chicos, quiero hacer un agradecimiento especial a Génesis Mier, cuyo trabajo tras bambalinas para conectarnos a todos hoy hace eventos como estos posibles. Gracias, chicos, su turno. Listo. Gracias por la presentación, Catalina, y de nuevo agradecer al doctor Gonzalo por permitirnos esta parte de su tiempo para intentar ilustrarnos un poco con este filósofo que tanto miedo provoca en bastantes personas que piensan a veces en introducirse a él. Es manido ese prejuicio que hay de que escribe muy complejo y en el que hay que releer y releer sus fragmentos de su texto para comprenderlos completamente. El filósofo del que hablamos, del que nos reúne aquí hoy, es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que nace un día como hoy, 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, actual Alemania. Por ende, se cumplen 250 años de su nacimiento y como muchos habréis podido apreciar, en honor a esta ocasión nos hemos dado este espacio para que el doctor mencionado nos pueda introducir o dar un panorama general y enfocado, eso sí, a su epistemología en las ciencias sociales. Dicho filósofo ha tenido numerosas críticas, para bien o para mal, muchos lo han estudiado. Es impensable estudiar la filosofía sin pasar por Hegel. Y también querríamos que habláramos en un futuro también de las críticas que le han podido hacer contemporáneos suyos como Schopenhauer o futuros filósofos ilustres del mismo modo como Bertrand Russell o Foucault, que igual pueden estar de acuerdo de que es inevitable pasar sobre este filósofo. Se le puede considerar como el último que ideó gran sistema del pensamiento occidental que intentaba abarcar todo lo pensable. Es decir, entendió que su filosofía contenía todas las filosofías anteriores. Esto lo va a puntualizar más posteriormente el doctor Gonzalo. Eso sí, la filosofía se trataba de introducirla como la base sustancial de todo lo pensable. Y conviene, por último, decir que es un producto de su contexto, de su tiempo, de la Ilustración alemana, en concreto de ese idealismo alemán tan famoso que nos ha dado a ilustres pensadores que incluso fueron compañeros del mismo Hegel, compañeros de formación, como Schelling o el poeta Hölderlin. Ahora bien, dio incluso bajo la cátedra de Goethe clases y fue contemporáneo de otros grandes ilustres, como el mencionado Schopenhauer, Herder y Fichte. Para no extenderme más, doy paso a mi compañero Sergio para que termine esta pequeña presentación. Bueno, muchas gracias Gonzalo por estar aquí. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer volverlos a tener en una nueva transmisión de este lindo espacio que tenemos en la sociedad científica. Hoy con un filósofo increíble, probablemente el filósofo más grande de todos los tiempos. Y bueno, me toca presentar un poquito a Gonzalo y si él quiere alargar su presentación, perfecto. Pero Gonzalo estudió ciencia política en la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz. Luego hizo una maestría en filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, al igual que su doctorado en filosofía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su tesis de maestría, tanto como su tesis de filosofía, giran en torno a Hegel. Ha presentado numerosos trabajos también
podríamos decir, como mencionó Catalina en un principio, que toda su obra, toda su investigación, su vida investigativa, académica, la ha dedicado a él, así que es un placer completo poderte tener acá en este espacio, Gonzalo. Sin más que agregar, te cedo la palabra y espero que todos puedan gozar esta buena transmisión. No, muchas gracias por la invitación, Sergio, a la Sociedad Científica de Ciencia Política de la Universidad Católica de La Paz. Solo quisiera rectificar una cosa importante porque tengo la camiseta de la URGS, que es la Universidad Federal de Río Grande del Sur. No soy de Río de Janeiro, ¿no? Sino Río Grande del Sur, en Porto Alegre. Y en esta hermosa ciudad, ahora hago postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de la PUCI, una universidad parcera de la Católica de Bolivia. Hicimos un acuerdo macro, ¿no? Que esperamos que continúe y este evento que sea uno de los nexos para producir la interacción académica. El día de hoy yo quiero presentarles y problematizar un poco sobre cómo podríamos pensar la epistemología hegeliana en las ciencias sociales. He titulado mi presentación, ¿es posible aplicar la epistemología de Hegel a las ciencias sociales? La pregunta que interpela la posibilidad de que la epistemología hegeliana sea aplicable en algún o en todos los fundamentos y métodos de las ciencias sociales, especialmente la ciencia política, será investigada en esta conferencia mediante la presentación de anotaciones analíticas y observaciones fenomenológicas en busca de producir, ¿no?, el conocimiento sobre la cosa o asunto. De esto trata la fenomenología del espíritu, de la cosa, die Sache, ¿no? Die Sache selbst, coloca Hegel a lo largo del texto. Esta cosa, este asunto del objeto de la ciencia es lo que está presente en la epistemología hegeliana, ¿no? Entonces, esta Sache tiene varias determinaciones, ¿no? Como si fuesen objetos. Uno de esos objetos, uno de esos asuntos de lo que trata la ciencia es la política. Podemos ver eso en el capítulo Espíritu de la fenomenología del espíritu, donde se trabaja el tema del Estado, el tema de la ciudadanía, de la revolución, ¿no?, etcétera. Entonces, este asunto que quiero tratar aquí es la política, ¿no? Sea esto desde una perspectiva filosófica o de la ciencia política, pues ambas son ciencias de la experiencia, una clase de empiricismo propiamente hegeliano. ¿Cómo quiero ver esto, no? Tenemos el sistema de la ciencia que propone Hegel en la fenomenología del espíritu. Es una propuesta que aparece a lo largo de todo el sistema hegeliano. Va a aparecer en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en la Ciencia de la Lógica, en la Filosofía del Derecho o Ciencia del Estado. Entonces pueden percibir, jóvenes, que la ciencia es un sistema para Hegel y está presente a lo largo de sus obras, especialmente de las obras más consolidadas, ¿no?, como son la fenomenología, la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas en sus 3 versiones, de 17, 27 y 30, y en la filosofía del derecho, o ciencia del Estado, ¿no?, Wissenschaft des Staates, coloca como subtítulo Hegel en su obra, en la que sí aparece la política analizada con rigor, ¿no?, tanto en el capítulo de el Estado, en la relación que tiene el Estado con sus poderes internos, así como la relación entre estados, la política
externa, ¿no? Que va a ser parte de la historia mundial. Entonces, eso es lo que yo me propongo en esta exposición, ¿no? Esta es una breve introducción y quisiera compartir con los oyentes el handout que he preparado. Sergio va a leer, he escogido 5 textos. Los 5 textos son de la fenomenología del espíritu, que considero una obra maravillosa y creo que es una buena forma de homenajear a nuestro filósofo, ¿no? Un filósofo tan humano como nosotros, que ha vivido en una época como la nuestra también, donde había una como pandemia, ¿no? Pero, es decir, no era pandemia, era una... cuando es más reducido de cólera, había una epidemia, ¿no? No era pandemia a nivel global como ahora estamos sufriendo, ¿no? Sino era una epidemia localizada, ¿no? Y en la ciudad donde él estaba, en Berlín, ese tiempo, los testimonios médicos, varios de ellos muestran que murió de cólera, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Que estaba matando mucha gente. Hay nuevas investigaciones, una de ellas de Félix Duque, que se la ha visto gracias a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? En España, que empieza a analizar algunos detalles sobre la muerte de Hegel a través de las cartas, de algunos testimonios familiares y de amigos, ¿no? Para ver si realmente sería aquello que los gestos que mostraba Hegel de su salud, si eran aquellos que realmente terminaron acabando con su vida mediante la cólera, ¿no? Entonces es interesante, pero ahora me gustaría hablar de la fenomenología y principalmente de las cuestiones más vivas de Hegel, ¿no? Que finalmente después podemos hacer hasta un brindis por su happy birthday, ¿no? Entonces voy a pedirte, Sergio, por favor, que puedas leer el primer texto del handout y si es posible proyectarlo para que puedan... Perfecto, Gonzalo. Ahí lo tenemos. Pues la cosa no se agota en sus fines, sino en el proceso de su ejecución, ni en el resultado es el todo efectivo, sino que lo es conjuntamente con su devenir. La meta, tomada para sí, es lo universal sin vida, igual que la tendencia es el mero afán que todavía carece de su realidad efectiva. Y el resultado desnudo es el cadáver que la tendencia deja tras sí mismo. Es más, viene el límite de la cosa, está allí donde la cosa termina, o bien es lo que está, no es. Por eso, tales esfuerzos con la meta o con los resultados, así como en el dar con lo que haya de diverso, en esto y aquello, son trabajo más fácil de lo que quizá parezca, pues en lugar de ocuparse de la cosa, este hacer está siempre más allá de ella. En lugar de demorarse en ella y dentro de ella olvidarse, este saber anda siempre detrás de otro, y más bien se queda en sí mismo que está en la cosa y se entrega a ella. Ante lo que tiene enjundia y sólida consistencia, lo más fácil es emitir juicios. Más difícil es captarlo, y lo más difícil es unir las dos cosas, producir su exposición. Muchas gracias, Sergio. Entonces, yo voy a llamar a este texto, ¿no? Extraído de la fenomenología del espíritu, del prólogo, un prólogo muy, muy importante. Recomiendo a todos los lectores de Hegel que lean el prólogo, porque él no tenía pensado hacer ese prólogo. Es un pedido especial del editor y él tiene que hacer esta presentación en el prólogo y termina siendo un texto que facilita la comprensión y lectura de Hegel.
Bueno, como hemos escuchado en las palabras de Sergio, el texto es duro de comprender y se muestra difícil. Pero quisiera hacer una línea de lectura que pueda facilitarnos comprender lo que es la epistemología y lo que es la cosa en sí, ¿no? Entonces, he titulado esta parte de la cosa o asunto del conocimiento, die Sache. La cosa no se agota en sus fines o también en sus expectativas de concreción y finalización. La finitud de ella no está claramente delimitada conceptualmente al inicio del proceso del conocer, pues ella es todavía un ente abstracto que irá desarrollándose y concretándose en el largo y dificultoso camino del conocimiento, sin agotarse ni detenerse plenamente en sus finalidades que le sean propias, ¿no? En esta primera partecita, Hegel nos está hablando sobre si se agota o no la cosa en sus fines. Y está mostrando que en el fin no se agota la cosa. Bueno, voy a continuar la lectura. La cosa o entidad que se desea conocer de alguna manera tendrá que ser comprendida, según Hegel, a lo largo de todo el proceso de su ejecución. En el texto tenemos Ausführung, ¿no? Pueden acompañar ahí en el handout la interpretación que estoy haciendo. No cabiendo ella en un tipo de resultado rígido, final y sin vida. Una clase abstracta de un todo efectivo o acabado, ¿no? Hegel dice, noch ist das Resultat das wirkliche Ganze. Es decir, no se acaba en esa efectividad, en ese todo efectivo, ¿no? Al contrario, los fines de la cosa tienen que estar desde el inicio de manera conjunta con el devenir de ella misma. Es decir, aquí podemos ver que en este texto tan complejo, ¿no?, nos está colocando una cosa, Hegel, sobre el asunto que trata la ciencia, ¿no?, sobre lo que queremos conocer, ese ente, ¿no? Primero, que la finalidad de ese ente o cosa del conocimiento no está en su resultado, es decir, en nombrar algo como esto es, en su fin. No, ella está en su fin, sí, pero también está en su proceso de producción, en su devenir. Entonces, no podemos emitir un juicio sobre el conocimiento de algo que ha sido ya terminado, acabado o efectivo, sino tenemos que ver todo el desarrollo desde el inicio, el desarrollo de la cosa, del conocimiento, y así también su finalidad. Está unido, ¿no? Nos dice, de manera conjunta con el devenir de ella misma. Ahí he puesto en el handout el paréntesis, Sonda es zusammen mit seinem Werden, ¿no? Zusammen está en conexión, está relacionada. Entonces, interesante lo que dice Hegel, el conocer no está simplemente en llegar a la meta, der Zweck, ¿no?, el haber llegado a la meta, sino está en el proceso del conocer y en el fin del conocer. Entonces, eso es muy importante. Vuelvo al texto. Es así que Hegel nos enseña a ver el ámbito de las contraposiciones en el proceso del conocer científico, pues tanto los fines resultantes como el proceso del devenir siendo algo
expresado este último en sus tendencias y posibilidades de no ser un mero afán improductivo e irrealizable, al contrario, de tornarse en un devenir posible y efectivo, ¿no? Entonces, Hegel, hablándonos de la ciencia, él está colocando en el nivel de ciencia primero a la filosofía, ¿no? La filosofía tiene que ser ciencia. Por eso vemos en la fenomenología el título Sistema de la Ciencia, primera parte, ¿no? Después la cambia y ya no le pone primera parte, pero ese es otro tema de estudio, ¿no? Entonces tenemos el sistema de la ciencia, después tenemos la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la ciencia de la lógica, es decir, es tratar de ver cómo se puede conocer algo, no de manera superficial, sino de manera profunda hasta llegar a la verdad de la cosa, producir una episteme, ¿no? ¿Cómo se puede producir ese episteme? Primeramente, no agotarnos en el resultado, en aquello que ya ha sido producido, ¿no? Segundo, que tampoco nos podemos detener simplemente en las tendencias o posibilidades, ¿no? Hegel utiliza el concepto de Tendenz, ¿no? Wie die Tendenz das bloße Treiben, ¿no? Das seine Willigkeit noch entwehrt, ¿no? Siguiendo aquí el handout que has proyectado, que no lo tengo aquí directo. Entonces, qué importante es ver que la ciencia se hace tanto en el resultado como en el desarrollo. Si simplemente vemos el desarrollo, las tendencias, las posibilidades, podemos nunca llegar a algo, o llegar a algo verdadero, algo epistémico, ¿no? Lo mismo, si nos quedamos simplemente con el todo efectivo, ese todo efectivo nos dice algo sobre lo que quiero conocer en un momento concreto y me presenta como algo inmediato o dado. Entonces, algo inmediato o dado que está a mi alcance, alcance de mis manos, ¿no? A Vorhanden, ¿no? Eso es un tipo de conocimiento meramente inmediato, mismo que sea de un todo efectivo. Entonces, importante es hacer el devenir con sus tendencias y posibilidades, como también el resultado efectivo, que es cómo aparece el objeto en su verdad, ¿no? Aquí Hegel, en la fenomenología, comprenderán que es un texto bien filosófico, pero esto va a ser válido para Hegel, tanto para el arte, como para el Estado, como para la relación con los objetos sensibles de primera mano, ¿no? Como un celular, una botella de agua y otros objetos. Entonces, Hegel tiene mucho cuidado en colocar la palabra Sache, ¿no? Que Sache es cosa, pero es una cosa en sentido amplio. No es una Dinge, un objeto concreto, así como voy a reducir mi conocimiento a objetos particulares. Eso está bien en un contexto, pero para hablar sobre cómo debe ser ese camino de la ciencia, es necesario este concepto de Sache, ¿no? Entonces, es ese devenir posible y efectivo. Continuando, ¿no? La relación entre la contraposición de tendencias y finalidades irá produciendo el desarrollo y las determinaciones de la cosa misma, o el asunto del conocimiento científico. En relación a los límites de estas posibilidades y finalidades,
Considero que tanto Hegel, aquí en la fenomenología, como Wittgenstein en el Tractatus, comparten en la fenomenología y en el Tractatus lógico-filosóficos el argumento común de que la totalidad de algo determina lo que es el caso, sus hechos y las condiciones de su diversidad limitan su estado de cosas. Sachverhalt, dice Wittgenstein en el Tractatus o 1.12 y en 2. ¿No? Dirá Hegel que el límite de la cosa, die Grenze der Sache, es su condición de ser diversa. Está allí donde la cosa termina, o bien es lo que ésta no es. Esta parte que parece tan difícil, ¿no? Que fue difícil al leerla y difícil al analizarla, me parece que podemos aclararla a través de la utilización del Tractatus Logicus Philosophicus, porque la totalidad de algo, sea pensando en Hegel y Wittgenstein, ¿no? La totalidad de algo determina lo que es el caso. ¿Cómo? Sus hechos, ¿no? Sus hechos y las condiciones de su diversidad son las que determinan la totalidad del caso. Ese es su límite, ¿no? Ese es lo que va a ser, ¿no? Ese es su límite. Y Hegel tiene un raciocinio parecido al decir que el límite de la cosa, die Grenze der Sache, es su condición de ser diversa, todas sus posibilidades. Ese es el límite de la cosa. Dice, está allí donde la cosa termina. Está allí donde la cosa termina. Ese es el límite. La cosa es la cosa porque tiene su límite, es su totalidad con sus posibilidades. Hegel dice, wo die Sache aufhört, ¿no? ¿Dónde termina? O bien, es lo que ésta no es. Hace la diferenciación entre, este es su límite de lo que es, entonces todo lo que está afuera ya no es la cosa. Entonces, ella es todos sus estados de cosas, como diría Wittgenstein. Hegel dice una frase que parece contradictoria, pero me parece que es clarísima, porque dice, Oder sie ist das, was diese nicht ist. Es decir, lo que ella no es, no tiene nada a ver con la cosa. Entonces tenemos que ver la cosa. ¿Cuál es su determinación? Entonces, de manera similar a esto que acabo de citar, escribe sobre este particular asunto Wittgenstein en el Tractatus Logicus Philosophicus. Cito a Wittgenstein. Algo puede ser o no ser el caso, y todo el resto permanece igual. Tractatus 1.21. La segunda cita de Wittgenstein, que me parece valiosa para dejar claro este asunto. Dice, lo que es el caso, un hecho, es la existencia de estados de cosas. Hegelianamente pensando, ese es el límite de la cosa, die Grenze der Sache. Entonces, yo considero que este camino epistemológico que propone Hegel sobre la cosa o asunto de estudio es una determinación del estado de cosas, de las tendencias que tienen las cosas en su devenir como en sus finalidades. Entonces, no solamente es una posibilidad, sino es una efectividad, una Wirklichkeit, un concepto tan valioso
en la filosofía hegeliana. A todo esto, ¿cómo podemos reflexionar sobre la labor del cientista político? Es decir, ya hemos visto el lado más abstracto, filosófico, fenomenológico, relacionado con el Tractatus también. Entonces, ahora, ¿cómo podemos pensar eso en un ámbito de la ciencia política? Creo que Hegel recomienda que el cientista político o la conciencia científica política, no nos olvidemos que la fenomenología es el libro que se llama Ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Ese era el primer título del libro, después se mantuvo en la introducción y aparece esta noción de ciencia de la experiencia de la conciencia todavía en el prólogo, y Hegel no modificó en la segunda edición que venía preparando. Entonces creo que es relevante ver que el conocimiento científico necesita de una conciencia. Entonces no hablamos de una epistemología sin sujeto cognoscente, ¿no? Al contrario, la epistemología de Hegel es una epistemología con sujeto cognoscente y con cosa a ser conocida. La sage es algo a ser conocido por alguien, por la conciencia que se relaciona con la cosa en busca de producir conocimiento. Entonces, la conciencia científica o política debe ocuparse de inicio a fin con la cosa de su investigación. Debe demorarse en ella y dentro de ella olvidarse. Hegel dice, und sich in ihr zu vergessen. Este tipo de saber, este tipo de conocimiento, esta Wissen, debe quedarse entonces en sí mismo. Está en la cosa y entregarse a ella. Lo más fácil es emitir juicios de conocimiento pasivos y desde afuera o exteriores. Es decir, la cosa es esto, la otra cosa es aquello. Clasificar, determinar el objeto y decir lo que es el objeto simplemente a través del nombrar el objeto. Algo muy propio de la filosofía kantiana que critica Hegel fuertemente en la introducción de la fenomenología y en otros textos, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en emitir juicios de conocimiento pasivos y desde afuera del objeto que estamos estudiando. Emitir pálpitos, previsiones, meras opiniones, etc., ¿no? Más difícil es captar internamente la cosa, nos dice Hegel, ¿no? Schöre es zu fassen, ¿no? Y aún lo más difícil es unir las dos cosas, producir su exposición. Das Schwerste, was beide vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen. ¿No? Entonces, qué importante lo que nos coloca aquí a Hegel, lo que nos coloca aquí Hegel, es que tenemos que tener una relación directa con el objeto que queremos conocer. No podemos quedarnos simplemente en percibir el objeto y describir el objeto y ya dar un resultado sobre el objeto inmediato que es presentado a la conciencia. Sino, la conciencia científica tiene que captar ese Fassen, ¿no? Tiene que captar, tiene que capturar también, es un begreifen también, ¿no? Capturar internamente a la cosa, tratar de descubrir su esencia, ¿no? Y también tiene que producir la exposición de ella, ¿no?
Es decir, la cosa tiene que exponerse, tiene que mostrarse fenoménicamente, como también la cosa tiene que eh, eh, desarrollarse para que la conciencia pueda hablar sobre ella y especialmente conocer el desarrollo de ella, ¿no? Hay muchos objetos o cosas, ¿no? Como por ejemplo el Estado, no es como una garrafa de una botella de agua, ¿no? Sino es algo en lo que nosotros estamos dentro, estamos inscritos dentro de una comunidad, dentro de instituciones. Entonces, no podemos ver al Estado, nos dice Hegel, como una entidad a la que yo voy a describir lo que es el Estado, sino yo tengo que vivir dentro y conocer dentro y transformar también dentro, ¿no? Entonces es una producción epistémica, no simplemente por el hecho del conocer la verdad, sino ser actor de esa verdad y realidad, ¿no? Que la verdad no se acaba en, en sus fines, como hemos visto en Schbeck, no se acaba ahí, tampoco solamente en el devenir, sino que nos muestra dos planos que están en contraposición. Por ejemplo, el concepto de Estado puede ser dicho de muchas formas, fundamentado en opiniones, representaciones y el sentido común. Hegel propone en la fenomenología del espíritu y en la filosofía del derecho que a la hora de hacer ciencia sobre el concepto de Estado, como tantos otros conceptos, tanto en su desarrollo posible como en su efectividad resultante, la conciencia científica tiene que compenetrarse con su objeto de estudio. Para esto, no necesita emitir juicios ni al principio ni al final. Simplemente tiene que hacer la experiencia directa con su objeto, Gegenstand, que es simplemente el asunto de su investigación. En el caso particular del Estado, habrá que hacer la experiencia sensible y racional de lo que está por detrás del mismo. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Los secretos se revelan inmediatamente? Parece misterioso, ¿no? Creo que el camino de Hegel es más provocador. Entonces, habrá que romper con la visión kantiana de la separación de sujeto y objeto. El conocer el objeto de manera fenomenológica produce naturalmente una dimensión de conectividad del objeto dado con el concepto de ese objeto que se está produciendo a través de la experiencia real, por parte de una conciencia con capacidad científica. Esto irá a producir relaciones de contraposición que deben ser superadas a través del método dialéctico, el cual exige la ruptura con el mito de lo dado, pues una referencia única al objeto inmediato no puede ser nuestro único acceso al conocimiento. Por eso, la presentación Vorstellung procesual del objeto, esta Gegenstand, desarrollará el conocimiento hasta el concretarse en hechos efectivos de la realidad, para así después abrirse nuevamente al devenir de las tendencias y finalidades. Simplemente quisiera acabar diciendo una cosa importante, que cuando hubo una pregunta que se hizo en otra presentación hace mucho tiempo atrás en la Sociedad Científica de Hegel sobre si era posible o no traducir Hegel al aymara, a esta lengua indígena andina, ¿no? Que hablan en Bolivia, Perú, Argentina, en el norte. Creo que un concepto importante
que se debe tomar en cuenta es el de Luraña, ¿no? Luraña, el hacer, el hacedor, ¿no? El producir, el hacer algo. Entonces creo que se puede así entre un equipo de profesionales de Bolivia y otras partes del mundo, conocedores de Hegel, se puede traducir tranquilamente la fenomenología como cualquier otro texto filosófico al Aymara, ¿no? Creo que tiene muchas herramientas esa ley. Bueno, yo quisiera quedar por aquí para abrir a las preguntas y estamos en 40 minutos. Y los otros textos del handout, yo creo que no son por el momento necesarios hablar de ellos o desarrollarlos, pero creo que con esta lectura más analítica y haciendo anotaciones, creo que se puede haber aclarado algunos aspectos sobre la visión de ciencia, epistemología, que pueda ser aplicable a las ciencias sociales, ¿no? Especialmente a la ciencia política. A partir de una pregunta, ¿no? ¿Es posible aplicar la epistemología de Hegel a las ciencias sociales? Bueno, gracias, quedo por aquí. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Sin duda alguna nos ha parecido muy ilustrativa. Y bueno, agradecerte nuevamente por estar acá, agradecer a toda la gente que se ha quedado conectada. Ya saben que pueden hacer sus preguntas en los comentarios de Facebook para que nosotros le preguntemos a Gonzalo, ¿no? A ver, acá ya tenemos algunas. Nep Jajiko nos dice, excelente presentación, tengo las siguientes preguntas. 1. Si el fin es algo que se presupone en el sachet y aún así es necesario captar su desarrollo, ¿cómo la contradicción de la objetividad no recae en la teleología? Y 2. Si en Hegel se supera el aparecer inmediato como el hecho dado, ¿podría adentrarse en el debate con el empirismo y el positivismo? Bueno, voy a partir de la segunda, ¿no? Qué bien que me la has anotado aquí, porque si el fin es algo que se presupone en la SAGE y aún así es necesario captar su desarrollo, ¿cómo la contradicción de la objetividad no recae en teleología? Muy buena pregunta. Yo creo que el fin, más que presuponerse en la SAGE, la cosa, ¿no? La cosa ya tiene una totalidad. Entonces, tenemos un fin en ella. No me atrevería a decirlo teleológico. Vamos al Zweck, ¿no? A la finalidad, a la meta. Entonces, partimos de algo dado, ¿no? Entonces, mismo que veamos una Dinge o una Sage, partimos de una determinación. Hegel coloca que para conocer tengo que ver el desarrollo, no solo el fin inmediato, podríamos decir. Entonces, puedo tener la totalidad dada, la cosa dada, ¿no? Ahí, si quieren, podemos llamar el ser ahí, algo así como en Heidegger también. Tenemos el ser ahí, y ese ser que aparece inmediatamente no va a aparecer de la misma manera cuando sea un ser mediato. Entonces yo creo que iría por ahí la respuesta. Y lo teleológico sí podríamos ver en este desarrollo, ¿no? Un telos, una finalidad, pero siempre en la función de no un más allá, ¿no? Como generalmente se piensa en Hegel. Lo teleológico es la última escalera donde ahí está el saber absoluto, la razón. Eso nomás hay que leer. No, Hegel te dice,
Bueno, hay que leer pues desde el inicio y hay que, como él dice, hay que hacer el camino de la duda y la desesperación, ¿no? El conocer no es algo fácil, es algo sufrible, es algo duro, ¿no? Pero el que quiere conocer sobre cualquier cosa va a tener que hacer una experiencia. Entonces, no, el conocimiento no es simplemente una percepción intelectual inmediata, digamos, por más fina que sea. Eso es válido, claro que sí, pero no es lo único ni lo último, ¿no? Y dos, si en Hegel se supera el aparecer inmediato como el hecho dado, ¿podría adentrarse en el debate con el empirismo y el positivismo? Claro que sí. Eh, yo creo que justamente, ¿no? Porque el empirismo nos ha enseñado a conectarnos con el mundo y dejar un poco de lado ese mundo metafísico, ¿no? Conceptual, hasta lógico, sino el empirismo es nuestra conexión con el mundo. Ahora Hegel busca una conexión no de hablar sobre algo simplemente, sino conectarse con él, esa Zusammen, ¿no? Esa conexión. Las conexiones son difíciles, ¿no? No son fáciles, pero hay que hacerlas. Entonces, yo creo que sí puede estar en un debate tranquilamente con el positivismo, con el empirismo, ¿no? Gracias, Gonzalo. Vamos a seguir con las preguntas que nos van llegando. Eh, a ver, acá tenemos un par. ¿Se puede conocer algo que no se ve físicamente, pero que no por ello existe? ¿Cómo? Pregunta Recicla Chinchaya. Se puede conocer algo que no se ve físicamente, pero que no por ello existe. ¿Cómo? Ahí te la ponemos la pregunta. Gracias. Sí se puede conocer. Claro que sí, una pregunta interesante. La primera parte, especialmente, ¿no? ¿Se puede conocer algo que no se ve físicamente? Sí. Hegel parte de, eh, tanto en el prólogo como en el capítulo de la religión, ni siquiera podríamos dudar, ¿no? La presencia de Dios es muy fuerte en Hegel, ¿no? Ahora, Hegel no lo ve desde un lado teológico, ¿no? O de un lado del devoto, sino la ve desde el lado de un filósofo, ¿no? Sobre Dios, ¿no? Dios, él coloca una parte, le gusta mucho los evangelios, ¿no? Él era luterano, dice que siempre iba a misa, ¿no? Y iba a recoger a la mujer. Él llega a decir que las, los, las universidades protestantes, ¿no? Son los templos de hoy, ¿no? Porque ya donde se estudia, se conoce más el espíritu, termina siendo en las universidades, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que Dios está en las universidades, ¿no? Sino de qué es estudiado ahí, ¿no? Entonces, la pregunta sobre si puede ser algo que no es físico ser estudiado, claro que sí, el Estado. Yo creo que es hermosa la capa de Leviatán de Hobbes, porque muestra un estado humano, ¿no? Con un hombre gigante formado con varios hombrecitos, ¿no? En el cuerpo. Pero después de esa magnífica representación artística, vemos el texto de Hobbes como cualquier otro texto, Hegel, Aristóteles o Rawls, cualquier pensador o cientista político, trabajamos con ideas. El Estado es una idea, se manifiesta en instituciones, sí, pero no es un ente así físico tan directo, ¿no? Precisa una mediación para su comprensión. Dios, la misma, ¿no? Y no es solamente el Dios judío ni el Dios cristiano, ¿no? Que, bueno, hay una relación, pero no, para los judíos no es, Cristo no es Dios, ¿no?
como bien saben ustedes. Cualquier religión parte con una visión de absoluto, ¿no? Con algo que trasciende. Entonces, mismo en el budismo hay un autor muy interesante que se lo puede relacionar con Hegel, ¿no? La parte del escepticismo, yo creo, es fuerte en Nagarjuna como en Hegel, ¿no? El profesor Vieira en Minas Gerais trabaja mucho Nagarjuna, un excelente trabajo de él, ¿no? Mostrando el escepticismo y cómo este escepticismo está presente en la filosofía de Hegel como en Nagarjuna, ¿no? Y los dos se enfrentan con el mismo problema, ¿no? Con el absoluto, digamos. Está viendo el tema de nirvana, ¿no? Nagarjuna, como también Hegel va a ver el tema de Dios, ¿no? Te mandan varios saludos, Gonzalo, muchas gracias por la explicación. Pamela Quino Montenegro te manda un saludo, te manda saludo también Pablo Rada Chavarría, Yero Flores, bueno, te mandan varias personas saludos, están muy felices y agradecidos por la charla que estás dando. Vamos a continuar con las preguntas. Hernán Torres. Solamente ahí quisiera, Sergio, agradecer también porque los nombres que tú has leído han sido mis alumnos en la UNSA y gente muy calificada. Yo he disfrutado mucho el poder estar en Bolivia y hay gente muy capaz, ¿no? Yo creo que este instituto de ciencia política que tú haces parte, esta sociedad, espero que sea con mucho augurio todo lo que venga, muchos éxitos, ¿no? Gracias, Gonzalo. La pregunta de Hernán Torres. ¿Qué concepción tiene Hegel en relación a la justicia y el derecho dentro de las ciencias sociales? Esa es la pregunta de Hernán Torres. Bueno, eso no hemos tratado, ¿no? En la presentación voy a tratar de dar una explicación. Primero, el tema del derecho es fundamental para Hegel, ¿no? Él dedicó una maravillosa obra que es la filosofía del derecho, las lecciones sobre, perdón, líneas fundamentales sobre la filosofía del derecho o ciencia del Estado en su esbozo, ¿no? Que por cierto, este año va a salir una publicación latinoamericana, ¿no? Estoy contribuyendo con un artículo sobre las relaciones exteriores en la filosofía hegeliana, ¿no? Estamos en 2020 y Hegel escribió en 1820 su última gran obra de filosofía, ¿no? Después solo saca dos reediciones de la enciclopedia mejorando, pero una obra que haya dedicado solo para el derecho y para la justicia, creo que la encuentras en la filosofía del derecho, Hernán. Entonces, creo que el derecho, él habla de yo te puedo provocar un poco para que tú entres al libro, ¿no? Él habla de un derecho filosófico en el párrafo 2 y 3 de la filosofía del derecho. Entonces habla del desarrollo. Igual, la idea del derecho no es la idea que tenemos como un mero concepto, ¿no? Das bloße Begriff, ¿no? Sino es el desarrollo y la efectividad de esa idea. Entonces, ¿cómo comprender al derecho, ¿no? ¿Qué concepción tiene Hegel del derecho? Es esa idea en desarrollo y la idea en su efectividad, ¿no? Ella se va a mostrar en muchas figuras, ¿no? A Hegel le encantan las figuras, las Gestalt, ¿no? Die Gestalten, ¿no? Le encantan las figuras, entonces habla del derecho privado en el derecho abstracto, este derecho que vendría de la tradición romana, ¿no?
Entonces, ahí tú vas a encontrar la concepción que tiene Hegel sobre el derecho especialmente civil, el derecho privado. Después Hegel pasa por el capítulo de la moralidad y tal, pero va a entrar al capítulo de la eticidad o vida ética, ¿no? Que ahí habla del derecho público, habla de las instituciones, habla de los poderes. Entonces, hay vasta bibliografía sobre ese tema. Publiqué un libro sobre ciencia del Estado, ¿no? Lógica y política en Hegel, silogismos y poderes. Ahí hay una referencia también. Pero Franz Rosenweig es muy buen autor, también te recomiendo ahí para esa preocupación que tiene sobre cuál es esa concepción. Ahí en esa concepción tú lo vas a ver en formas concretas, ¿no? Perfecto, Gonzalo, y muchas gracias por la respuesta. Vamos a seguir con las preguntas. Pablo Rada Chavarría nos hace una pregunta. Si el conocimiento epistemológico en Hegel pretende el conocimiento de la esencia, una esencia construida entre el sujeto cognoscente y el objeto, ¿la esencia podría interpretarse como sentido, sintagma? Ahí te la ponemos para que la puedas leer igual. Excelente pregunta, ¿no? Si el conocimiento epistemológico en Hegel pretende el conocimiento de la esencia, una esencia construida entre el sujeto cognoscente y el objeto, la esencia podría interpretarse como sentido. Sí, habría que tener cuidado, Pablo, simplemente de que ese sentido no sea un sentido conceptual, porque caeríamos en el mismo problema del inicio, ¿no? De si en ese todo, en ese concepto ya puesto, está el conocimiento, ¿no? Entonces, ese sentido tendría que tener una experiencia, tendría que producirse, ¿no? Y no creo que sea algo construido, es algo, puede ser construido, pero no, tal vez pensarlo, Pablo, no como algo construido sintético o mecánico, digamos, como la construcción de un edificio, ¿no? Tal vez ese un construir orgánico, ¿no? Hegel, no te olvides que habla mucho de la relación orgánica de las cosas, ¿no? Ahí en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en la filosofía de la naturaleza, y es muy claro el rol que tienen los organismos vivos, ¿no? Entonces, no es una construcción teórica, sino es una construcción, si quieres, de la experiencia. Ahí yo estaría, no sé si eso es exactamente lo que tú estabas pensando, pero ahí yo estaría contigo. Pero no lo veo como algo artificial, algo construido mecánicamente y dado un sentido, ¿no? Como colocar un concepto a algo. Gracias, Gonzalo. Espero que haya quedado muy claro. Y tengo otra pregunta acá que me escriben por WhatsApp. Alejandro Zárate dice, si según Hegel siempre hay o debe haber un sujeto cognoscente, ¿es válido decir que no hay o no puede haber conocimiento que no surja de una necesidad? O dicho de otro modo, ¿no hay conocimiento por amor al arte? Porque sí. Esta no te la puedo poner en pantalla porque me la han escrito por WhatsApp. Si quieres te la vuelvo a leer. Ya, porque estaba esperando ahí queriendo leer y nunca apareció la pregunta. No te preocupes. Si según Hegel siempre hay o debe haber un sujeto cognoscente, ¿es válido decir que no hay o no puede haber conocimiento que no surja de una necesidad? O dicho de otro modo, no hay conocimiento por amor al arte, no hay conocimiento porque sí, nos escribe Alejandro Zárate.
yo creo que existe ese tipo de conocimiento por el amor al arte, existen varias formas del conocer, ¿no? Pero eso será un conocimiento científico. Parece dudoso, ¿no? Algo que se hace, digamos, cuando se habla de amor al arte, ya colocas la palabra de sentimiento, ¿no? Algo que te hace sentir para conocer algo. Entonces, es necesario, claro, los deseos, la voluntad para conocer, ¿no? Si uno no tiene voluntad de hacer algo, no lo hace. Entonces, no hay cómo producir conocimiento, ¿no? Entonces, es necesaria la voluntad. Ahora, un amor al arte, basarse solo en la pasión, digamos, en el amor, eh, nos da un conocimiento tal vez romántico sobre las cosas, ¿no? Tal vez no científico. Hay una, no sé si lo puedes poner, Sergio, el texto 2 del handout, dice una cosa. Bueno, voy a hacer un salud por Hegel. Claro, lo ponemos mientras brindas por su cumpleaños, no hay ningún problema. Ahí lo tienes. ¿Quieres que lo lea o estás bien tú? ¿Ese es el texto 2? El texto 2. La verdadera figura en la que existe la verdad solo puede ser el sistema científico de la misma. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda abandonar su nombre de amor al saber y sea saber efectivamente real. Hasta Eso ahí. Es perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Ahí esa es la parte que sirve para la respuesta, ¿no? Hegel no piensa que el amor, digamos, el amor simplemente nos dé el saber. Es un tipo de conocimiento, claro, ¿no? Por amor al arte yo puedo hacer varias cosas, pero tengo que dedicarme científicamente a esto, ¿no? Hegel llega a decir en esta parte que leyó Sergio del prólogo, que filosofía tiene que abandonar su nombre de filosofía, ¿no? El filósofos, no le gusta tanto a Hegel, porque dice, esa idea de amar a algo para conocer es como si llevarías el sentimiento que te va a llevar al éxtasis del saber. Entonces él dice, de cambiar para que sea saber efectivamente real. Es decir, él da una fuerza en el Wissen, ¿no? En el saber. De ahí viene Wissenschaft, que es ciencia, ¿no? Entonces, Hegel está preocupado ahora con, es bonito, digamos, la filosofía pensarla como amor al conocimiento, cuando el conocimiento tiene que ser un conocimiento efectivo, un conocimiento real, y no sometido a las pasiones del alma, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no se haga arte, es decir, aquí estamos hablando de la ciencia. Ahora, habrá las cosas, cómo te relacionas, son de una forma, ¿no? Cada cosa, cada ente tiene sus propiedades, ¿no? Creo que con el texto de la fenomenología queda más claro esa parte del conocer, ¿no? Completamente, Gonzalo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta igual, la vamos a tratar de proyectar, esta me llegó por cierto, WhatsApp también. Les cuento que encontraron dentro de la gaveta de Hegel, que anotaba todo, ¿no? Sus cuadernos de colegio y demás. También había las facturas de los vinos que tomaba. Entonces era un filósofo que siempre estaba en reuniones con los amigos, con sus estudiantes, ¿no? Entonces Rosenkrantz, que hace una maravillosa recopilación de las obras de Hegel, ¿no? Nos habla sobre la vida de Hegel
igual Gans, ¿no? Sus alumnos más próximos, sus amigos, ¿no? Llega a dejarle la cátedra de la filosofía del derecho a Gans, ¿no? Hegel, y después tiene problemas Hegel y Gans, porque es considerado por la monarquía como republicanos. Entonces se le quita la cátedra a Gans y Hegel tiene que retomar nuevamente la cátedra, ¿no? Que es la última que va a dar esta de la filosofía del derecho. Antes de morir, ¿no? Estaba justo dictando filosofía del derecho y le agarra la muerte, ¿no? Pero era muy de estar relacionado con los estudiantes, de gustador del vino y estas cosas, ¿no? O sea, solo como anécdota. Sí, tenía buenos amigos, ¿no? Era bastante sociable con Beethoven, con Goethe, igual creo que tenían una muy buena relación. Ni que hablar de Hegel, Schelling o Hölderlin. exacto, y Hegel piensa, es del mismo año, estamos celebrando Beethoven el igual, claro. nacimiento, exactamente. Entonces, increíble, ¿no? Precisamente. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta que nos ha llegado por WhatsApp, pero te la vamos a poder proyectar esta vez. Nos llega de un docente de la carrera, Juan Pablo Neri Pereira. Eh, Hay mucho debate en el mundo de los académicos hegelianos sobre la realización de lo universal o absoluto como algo que es posible de alcanzar o como algo cuya condición de posibilidad es su continua irrealización. Por otra parte, también se debate mucho sobre a qué se refería Hegel con la realización del universal, si a la pulverización de la diferencia o en todo caso a su afirmación en otros términos. En ese sentido, le preguntaría, ¿cuál es la utilidad de Hegel considerando estos debates para pensar el momento actual boliviano, la aparente crisis del proyecto de un Estado plurinacional que muchos intelectuales consideraban y consideran como la realización de este universal, y la reactivación de narrativas conservadoras, como es en el caso como cierto caso del indianismo, en donde si bien logran reconocer el deseo del otro, la Bolivia blanca colonial, continúan invocando un ser puro, el indio del Collasuyo? Esa es la pregunta, te la ponemos en pantalla para que la puedas revisar porque es larga. Es larga, es bastante larga, más muy interesante, porque toca el tema boliviano, ¿no? Creo que va dirigida igual en razón de que el sistema de pensamiento hegeliano ofreció la esperanza de superar las oposiciones, ¿no? Y sin pagar el precio de los románticos, digamos, de abandonar la racionalidad libre. Entonces, esta noción del absoluto da un sentido a la tesis de la identidad y la diferencia, y esto da la opción de que se pueda pensar en mantener ambos, ¿no? Dos contrapartes sin renunciar, sino mantener ambos en términos de la oposición en toda su fuerza y sin verlos y verlos más bien como uno solo, verlos llegar a una unidad a partir de una oposición, que eso es algo que se toca mucho, creo, sobre todo por parte del pensamiento marxista que parte de Hegel igual, ¿no? Uh-huh. Sí, hay todavía mucho debate en el mundo sobre como algo que es posible de alcanzar. Sí, es que no olvide el docente, ¿no?, de la carrera que el universal que habla Hegel no es un universal abstracto, justamente es como partir del asaje, ¿no? Es asaje en su sentido inmediato, es simplemente el resultado, ¿no? Los universales, Hegel los pone de una forma muy didáctica, tanto en las lecciones de la filosofía de la historia, que es un texto muy, muy famoso, ¿no? Hay un intelectual muy conocido y amigo en Bolivia, H.C.F. Mansilla, que le encanta hablar sobre Hegel, sobre las lecciones de la filosofía de la historia, ¿no? Donde es muy concretas las figuras, ¿no? Entonces, el universal romano, por ejemplo, fue válido para ese tiempo. Y después el espíritu lo abandona, dice Hegel. Después va al Imperio Romano Germánico, también lo va a abandonar, ¿no? Pasa por la Revolución Francesa, ahí está el universal, la ciudadanía, el Estado, ¿no? Napoleón, una figura importante, para Hegel fue un gran estadista, ¿no?
hasta que se pierde, ¿no? Fue de época, ¿no? Todo el mundo lo veía como fenomenal a, a Napoleón, ¿no? Y lo veía Hölderlin, lo vio Beethoven, le dedicó la sinfonía, la heroica, ¿no? Que después le cambia el nombre para heroica, pero era dedicada a Napoleón, ¿no? Y Hegel, el mismo Schelling, eran partidarios de Napoleón al inicio, ¿no? Entonces, esa misma idea de universal que trae la Revolución Francesa, después Hegel va a decir que no, que el espíritu ha vuelto a salir, ha abandonado Francia y ahora está en Prusia, ¿no? Y es el momento que él termina de escribir, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay, como un poco Fukuyama se sirve de esa parte, un tipo muy inteligente, ¿no? Y audaz para vender sus libros también, ¿no? Él colocó el fin de la historia y del hombre, digamos. Wow, ¿no? Como, más aquí estamos 20 años después de ese libro y todavía estamos aquí y ha pasado muchas cosas. En ese libro no se hablaba nada del terrorismo, no se ha hablado nada de ahora un mundo multipolar, ¿no? Según él ya no iba a haber el mundo bipolar de la Unión Soviética con Estados Unidos. Ahora tenemos un mundo multipolar y pulverizado también. No sabemos qué va a pasar con Bielorrusia. Rusia puede ser que invada Bielorrusia si se desestabiliza Bielorrusia. ¿Qué hará la Unión Europea? Lo más probable es que no haga nada, o haga algo, pero tal vez no sustancial, o qué hará el pueblo de Bielorrusia. Es decir, vivimos en una constante configuración del universal, digamos. En el ejemplo que coloca el catedrático, que me parece con muy buen ojo, dice que el Estado plurinacional está en entredicho ahora esa universalidad, ¿no? Y es verdad, ¿no? Podemos considerarlo ya como el antiguo régimen, ¿no? Ahora han cambiado muchas cosas en Bolivia y creo que el MAS necesita ser reconfigurar aquello que el catedrático dice, el conservadurismo anterior también está ahí. Sí, y también tendrá que transformarse. Bolivia de noviembre hasta hoy ha cambiado tanto. Yo he estado a inicios del año, ahí estaba más tranquilo. Después ha pasado mucha cosa. Ustedes son quien mejor para ver esos detalles, ¿no? Pero nada es igual, ¿no? Entonces, y Hegel coloca mucho eso de la diversidad, ¿no? El Verschiedenheit, ¿no? Entonces, no creo, sinceramente, a veces se lo coloca como Hegel, y yo creo que es la raíz marxista, que también hay que separar un poco en las lecturas de Hegel, tanto para reconocer el talento y la autenticidad de Marx, como el talento y la autenticidad de Hegel, ¿no? Se dice mucho, Marx fue discípulo de Hegel. Marx nace en 1818, Hegel muere en 1831. Era un niño de 13 años, no tenía cómo ir a la universidad y estar discutiendo la fenomenología del espíritu. Él va a conocer después a los discípulos de Hegel. Cuando entra a la universidad y él estudia Derecho, estudia Filosofía, ¿no? Y no hace su tesis sobre Hegel, ¿no? Marx toma un autor griego, si no estoy equivocado. Ahorita no me voy a acordar de memoria, ¿no? Porque no estoy hablando de Marx en la ponencia, ¿no? Pero Marx no es, yo creo que hay que darle su lugar, su respeto en la historia. Tiene unos interesantísimos escritos, el Marx joven, ¿no? En la Gaceta Renana, los manuscritos económicos filosóficos, el mismo Capital y tal. Pero parten de raíces diferentes. Entonces, la visión que Hegel era idealista puro, que solo creía en la idea, creo que leyendo la fenomenología, hemos visto cuán importante es la experiencia fenoménica en el mundo. Ahí no es un texto de metafísica, como diría Marx, ¿no? La ideología alemana y estas cosas. Un poco perdido, ¿no? Porque estábamos viendo en la fenomenología la relación sujeto-objeto en el mundo, y no una relación inmediata, sino una relación mediata, ¿no?
Gracias, Gonzalo. Bueno, me surge una duda personal en esto que dices, a ver si te lo puedo hacer. Eh, es sobre todo de la noción de unidad del hombre y el mundo que tiene Hegel, de lo finito y del sujeto infinito, y de que en esta unión Hegel no suprime la diferencia, ¿no? Sino de que la unidad solo se ha conquistado con lucha a partir de la diferencia, conforme el hombre se esfuerza por elevarse al nivel donde se puede captar en la unidad, sino que la unidad misma conserva dentro la diferencia. Entonces ahí viendo un poco no solo la situación política que tiene nuestro país, sino en el mundo en general, mi pregunta va en si es posible ya en la práctica, no en la praxis, llegar a ese absoluto de una construcción de esa unidad. Uh-huh. Difícil pregunta, ¿no? Creo que pensando en nuestro país y pensando hegelianamente, que creo que es uno de los autores que es muy valioso en la filosofía política, porque él cree en tres planos, si queremos entenderlo así: el universal, el singular y el particular. Entonces, para Hegel no hay una visión absolutista o totalitaria, ¿no? Popper le ha hecho mala campaña también a Hegel, ¿no? En ese bellísimo libro que es La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Y el enemigo más desgraciado es Hegel y su compañero Marx, ¿no? Es un libro muy interesante de leer, pero hay que tener distancia, ¿no? Porque muchos de estos autores también quieren vender su, como decimos en Bolivia, su charque, destruyendo la producción del otro, ¿no? Entonces, no es tan bueno eso, ¿no? Y creo que lo rescatable en Hegel es que piensa en la diversidad, esa Verschiedenheit, ¿no? Y el pluralismo. Y en un país tan plural como es Bolivia, parece un absurdo querer colocar una visión nacionalista radical, ¿no? Sea aymara, sea de la nación Camba, sea la misma bandera rojo, amarillo y verde, que sea no respete la diversidad, es un poco absurdo, ¿no? Y yo creo que la Constitución, mal o bien la que tenemos ahora, ¿no? Que ha sido hecha de forma con tantos problemas, hasta de muertos, en Sucre, en Oruro, etcétera, tiene este factor de reconocer la diversidad, que ya estaba en la anterior Constitución también, pero en esta va más allá, ¿no? Salvo en el tema de autonomías, que realmente es un sistema centralizado, ¿no? Bolivia no es un sistema autonómico ni federal, que creo que le haría mucho bien tener más autonomía indígena, autonomía local, que los gobiernos municipales realmente puedan, por lo menos, tener policía, ¿no? Me acuerdo cuando trabajaba en la alcaldía, no teníamos chance de utilizar la policía porque eso era del gobierno central. Entonces, es un absurdo eso, ¿no? Porque un sistema donde funciona la administración, tienes administración local, tienes administración regional, tienes administración federal o nacional, ¿no? Y creo que tiene unas particularidades Bolivia de tener muchos pueblos indígenas. Y creo que es muy bueno que los estatutos que hicieron, bueno, sean respetados, ¿no? Porque después se los corrigieron, les obligaron a hacer de una forma y tal. Entonces yo creo que importante es que exista la autonomía indígena, pero una autonomía basada pues en el derecho, ¿no? Basada en el sentido común, creo que es importante también, ¿no? Esto es tener la esencia de la autonomía, pero no para cosas así. Vamos a prohibir el ingreso a otros que sean de Bolivia, van a necesitar pasaporte para entrar a nuestras comunidades. Eso es ridículo. Otra cosa es que tenga autonomía cultural, autonomía educativa, autonomía financiera, autonomía turística también. Yo creo que se puede hacer varias cosas bien interesantes basadas en el pluralismo, ¿no? Y creo que Bolivia no tiene ese espíritu plural en sus instituciones, ¿no?
porque la gente en la calle tú lo ves, la pluralidad y la unidad también, la gente nos parecemos. Tú eres Chucky, yo soy paseño, y así. Y mi familia es de Chucky y tu familia también debes tener a alguien que siempre es de La Paz. Y así somos millones, ¿no? En Bolivia. Entonces, esa diversidad es natural y creo que hay que reconocer en estas comunidades como regional, ¿no? Santa Cruz quiere su autonomía, bueno, pues que sea una autonomía no independentista, ¿no? Sino una autonomía como la gente sensata de Santa Cruz piensa también, una autonomía política, financiera, administrativa, turística, cultural, ¿no? Entonces creo que no habría una ruptura ahí con Hegel de pensar la diversidad, ¿no? Claro, más en términos de lo universal concreto en todo caso, ¿no? Eh, Tenemos otra pregunta. Hernán Esa es la Torres última. No. nos dice, es la Ya. penúltima en realidad. Tenemos esta y una que es más de noción informativa, pues más sencilla, nos pregunta por un par de conceptos que te quieren preguntar, ¿no? Esta es si el pensamiento de Hegel puede considerarse por completo un sistema filosófico. Sí, la propuesta de Hegel era hacer un sistema filosófico, ¿no? Y creo que lo ha conseguido. La enciclopedia es un texto muy didáctico y muestra esa pluralidad también de, de enfoques, de temáticas, ¿no? Tiene una primera parte que es la ciencia de la lógica, un riquísimo texto, ¿no? Fantástico, que hay unas ediciones muy interesantes de la PUCI, de la universidad donde estudio. El profesor Ayemir Bavaresco ha editado junto al profesor José Perchili y otros importantes investigadores un estudio sobre los 3 tomos de la ciencia de la lógica, ¿no? Con algún estudio de Marx también. Entonces, no olvidemos que Lenin también leyó la ciencia de la lógica y el mismo Zizek, ¿no? Una figura muy popular en el mediática, ¿no? Dijo que siempre hay que leer la ciencia de la lógica cuando hay crisis, ¿no? Creo que hasta tú me comentaste que Gramsci leyó, ¿no? En la cárcel la ciencia de la lógica. Bueno, hay varios que han leído la ciencia de la lógica en los momentos más ásperos de sus vidas, ¿no? Entonces, esa ciencia de la lógica está en la primera parte del sistema. La segunda parte es la filosofía de la naturaleza, donde está la física, está hay estudios sobre los animales, volcanes, naturaleza, hasta el hombre, ¿no? Es bastante amplio. Salió un libro de, me parece que es, bueno, fue llamado La naturaleza, la novia del espíritu, de un autor francés, me parece que es Jean-François Kervegan, o de Gilles Marmas, no me acuerdo. Bueno, Gilles Marmas tiene un estudio genial sobre la filosofía de la naturaleza, para quien le interese, un profesor de francés, joven aún, y después tenemos la filosofía del espíritu, ¿no? Donde aparece el Estado y después aparece el arte, la religión y la filosofía, ¿no? Entonces, es muy completo. Yo creo que es como tu compañero lo dijo, ¿no? Hegel es tal vez el último sistematizador de los filósofos, ¿no? Tuvimos un Aristóteles, tuvimos un Santo Tomás de Aquino, un Duns Scotus también, ¿no? Excelentes en teología, en filosofía, ¿no? Lógica, moral, ¿no? Entonces, yo creo que hay otros actualmente también, pero así de los que tienen carta de ciudadanía, como se dice en portugués, ¿no? Carta de ciudadanía, ¿no? Es Hegel tal vez el último ciudadano dos sistemas, ¿no? Pero eso no quiere decir que va a ser el último, ¿no? Yo creo que hay
Hay autores increíbles, ¿no? Como el mismo Wittgenstein, uno ve el Tractatus, o ve las investigaciones filosóficas, son textos opuestos y textos que te llevan por diferentes insights, ¿no? Entonces, a veces no necesitas escribir tanto. Wittgenstein escribió un libro, publicó, y el otro quedó como manuscrito, y otros cuadernos, y tienes una filosofía brillante, ¿no? Completamente. Bueno, vamos a tener que ir a la última pregunta. Nos los hace Miguel Roca. Julio Chávez Rivera, filósofo peruano, afirma que la idea absoluta hegeliana, traducida usualmente como razón, es el preconcepto que rige el desarrollo de la filosofía occidental y no así al desarrollo del resto de las filosofías en el mundo. En ese sentido, ¿estas filosofías tienen algo equivalente a la idea absoluta? Si es así, ¿cómo puede existir algo equivalente a lo absoluto? Y si no es así, ¿qué es lo que rige a las demás filosofías? Uh-huh. Creo que esta pregunta es importante porque es algo que lo tenemos, podríamos decir en filosofía, un mito de lo dado, ¿no? Porque ya se juzga que Hegel impone la razón, fuerza la razón y justifica cualquier cosa. Entonces, es una idea muy clásica de alguien que no lee con detenimiento la filosofía de Hegel, ¿no? Eso me hago mención al autor que dice eso, como hay otros, ¿no? Creo que hoy día, por ejemplo, estaban Stephen Coolgate o Stern en este evento de Hegel en Gran Bretaña. Filósofos muy finos, muy profundos, que van al punto, ¿no? Quirúrgico de estudiar Hegel. Entonces, pero los que no van quirúrgico, también como la sesión que hemos hecho hoy día, de agarrar, leer el texto, revisar en alemán, abierto, claro, interpretaciones. Eso no quiere decir que es una posición cerrada, ¿no? Pero hay una colocación, hay un esfuerzo de comprender los detalles que están por detrás, ¿no? Y solo hemos analizado un párrafo de este libro, ¿no? Entonces, lo más fácil es decir, la razón aguanta todo, ¿no? Entonces, Hegel dice que la razón tiene que gobernar el mundo, ¿no? Y acabó. Cuando vemos que la razón, justamente él está criticando la crítica de la razón pura y reconociendo lo genial que fue Kant, porque hasta nuestros días, alguien que lee detenidamente a Kant no se va a quedar en detalles de, Kant, tal cosa, no fue a su matrimonio, se olvidó y cosas así. No, va a entrar a analizar la crítica de la razón pura y lo puede tomar como anecdótico algo allí, ¿no? Pero lo importante es ver la riqueza del texto, la profundidad. ¿Qué entiende Hegel por razón? Vernunft. ¿Por qué la diferencia de Verstand, que también es razón, entendimiento, ¿no? O Meinung, opinión. La opinión está dentro de la razón, claro, pero ¿es la Vernunft? No, Hegel hace una distinción. Entonces, hay, como decía mi tutora aquí en el doctorado, Catherine Rosenfield, existen camadas de lectura, como si tuvieras así que tienes que ver los detalles. En los detalles está la riqueza de la filosofía como del análisis político. Más fácil es opinar lo dado, ¿no? Ya, va a tener tal cosa. Otra cosa es ver los detalles. ¿Qué dijo tal? ¿Qué hizo? ¿Cómo se movió? Ver más en profundidad, entrar a la cosa, ¿no? No quedarse viéndola de afuerita y juzgar. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, Yero Flores nos hace una última pregunta, que es para Hegel, ¿qué es el Estado, la política y la ciudadanía? Y bueno, ya para terminar, después de que puedas contestar esa pregunta, yo me
me daba ganas de que nos des alguna lectura que consideras que es esencial para entrar a Hegel, y también si nos puedes decir cuáles son las mejores traducciones al español que se tienen de Hegel, ¿no? De la fenomenología del espíritu o de la ciencia de la lógica, por ejemplo. Solo un minutito, porque tengo que agarrar ahí el libro que me pide esto. La pregunta me demanda un... Estamos con Gonzalo Tinajeros, hoy ha expuesto sobre Hegel. Ha sido un gusto tenerlo acá y ahora va a contestar la pregunta que les puede salir a todos en su pantalla y nos va a dar un par de recomendaciones bibliográficas también de las traducciones al español que se tienen de Hegel y libros para introducirse también en su lectura. Gonzalo. Bueno, en portugués hay esta edición muy buena, ¿no? Sobre la filosofía del derecho de 2010. Es de un grupo de investigadores, Paulo Meneses, Ademir Bavaresco, Alfredo Moraes, Danilo Bascurado, Gracie Barbieri, Paulo Roberto Conce. Con la mayoría he compartido muchas discusiones hegelianas. La mayoría son de la URGIS también y de la PUCI, ¿no? Traigo aquí esta edición. Bueno, hay excelentes en español. Hay una de Gredos de 2010 de María del Carmen. Tendría que revisar ahorita, no lo tengo el nombre, pero en mis artículos, en este que he publicado aquí, acá, siempre sirve. Esta revista recomiendo mucho a todos ustedes, bolivianos y no bolivianos, ¿no? Es una revista muy seria sobre el pensamiento clásico, envolviendo temas sobre el barroco, la conquista en Latinoamérica y abierta a temáticas antiguas, ¿no? A la filosofía griega y a los lectores de la filosofía griega, ¿no? Entre ellos Hegel, Hölderlin. En este que les he pasado, el título está en español, Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Traducción y notas de María del Carmen Paredes Martín. Entonces, María del Carmen Paredes Martín, de la editorial Griegos 2010, es una muy buena traducción. Ella traduce solo lo que Hegel publicó en 1820-21, ¿no? Es en ese periodo, 20-21. En algunas sale 20, en otros 21. Otra edición muy buena es la Filosofía del Derecho de Juan Luis Bermal, de 1975, editorial sudamericana. Esa yo la he visto en la Yachaiguasi, como también yo me la compré en esa librería, la de María del Carmen Martín, ¿no? Entonces pueden conseguirlas ahí. La ventaja de Bermal es que tienen los Zusatz, los agregados, lo que Hegel, los alumnos de Hegel tomaron de las clases, ¿no? Y alumnos muy buenos como Gans, Rosenkrantz. Hay una edición muy buena de Libertarias Pro Dufi, española, de Carlos Díaz, donde él hace un estudio sobre las lecciones de la filosofía del derecho, tomando de base el libro personal de Hegel, que había pedido a la editora, donde escribía, aquí estaba el texto publicado y tenía una hoja en blanco, hasta la página 250, me parece. Entonces Hegel daba la clase y se anotaba cosas que discutía en clases. Entonces ese ejemplar de la mano de Hegel lo traduce Carlos Díaz
me parece que es de 1993, es Libertad, muy bueno. Y hay un venezolano, un Vázquez, Bermal es argentino, ¿no? Tenemos un argentino, un venezolano. Tenemos esta de Vázquez de 2001, me parece una edición muy buena que es completa, tiene tanto los Zusats como los parágrafos publicados por Hegel. Entonces, esas 4 recomiendo de la filosofía del derecho, de la fenomenología, principalmente esta edición, que la gané de un amigo español, que muy gentilmente me la envió a Bolivia y la tengo con mucho cariño. Este es de Antonio Gómez Ramos, fantástico traductor. Él es muy suelto para escribir, es muy inteligente. Me gusta mucho su traducción, creo que hay algunas cosas, por ejemplo, en vez de referirse, me parece que es mejor para Bezium, relación que referencia, ¿no? Pero ahí ya uno tiene la chance en esta edición, que es bilingüe. Creo que es lo mejor que ustedes pueden conseguir, son ediciones bilingües. Y porque siempre pueden ir al original, ¿no? Como hemos visto en el handout. Y finalmente, de la ciencia de la lógica, existe una traducción de Félix Duque, que también es traductor del Tratado de la Naturaleza de Hume. Ahí está relacionado con el empirismo también que preguntaba, la primera pregunta, ¿no? Hay una relación entre empirismo y la filosofía de Hegel, porque este Duque se anima a traducir Hegel después de que él era de Hume, ¿no? Del equipo Hume. Entonces, es importante ver que hay una conexión, no son filosofías dispares, ¿no? Sino hay conexiones, hay la experiencia. Entonces, creo que esas ediciones yo las recomiendo. Y siempre vayan al original. Después recién revisen los comentadores, porque si no, no puedes entrar a la cosa misma. Aquello que dice Hegel, entrar a la cosa misma. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Solamente había una pregunta que yo le voy a decir simplemente el número del parágrafo. Parágrafo 257 de la filosofía del derecho de Hegel. Ahí explica lo que es el Estado. Entonces, revisar. Perfecto, entonces, para Hiero Flores, el parágrafo 257. 257. Y no lo comento porque va a ser igual ahí ya nos va a llevar otra media hora, ¿no? Está bien, no te preocupes, más bien un agradecimiento total, yo creo que de parte de toda la sociedad científica, de todos los que conformamos parte de todos y todas, y también, bueno, de la universidad, de toda la gente que te ha escuchado muy atentamente, que se ha mantenido estas ya casi 2 horas que estamos, de todas las personas que te siguen mandando saludos, que se nota que te tienen un aprecio y un afecto muy grande. Gracias por estar aquí, un brindis por el 250 aniversario de Hegel. Déjame poner y cerramos con el brindis. Está bien. Entonces, por Hegel y su cumpleaños. Por el cumpleaños de Hegel. Por el devenir de Hegel al mundo. Es una buena eso del devenir. Entonces, salud por Hegel y salud por nosotros, ¿no? Por todos los amantes de la ciencia, la filosofía y todo. Entonces, te agradezco mucho y espero que en nuestro país siempre la sensatez y el amor, el cariño por el otro sea primero antes de buscarte alguna diferencia, ¿no? Ay, tu lente es de otro color, entonces eres mi enemigo. Creo que eso no es válido. Entonces hagamos un salud por el espíritu positivo, por el bien, ¿no? A Hegel. Gracias, Gonzalo. Salud, gracias por Hegel. Bueno, a todas y todos los que nos han podido estar siguiendo en esta transmisión, no queda más que agradecerles y nos vemos en una siguiente oportunidad.